habrán estado en España, yo viví un año en España, era un país de una abundancia, viví en la época del Estado de Bienestar, viví en Francia y en España en la época del Estado de Bienestar, qué placer de mí. Todo el mundo tenía guita, pero todo, cuando digo todo. En Holanda la diferencia entre un médico y un barrendero era de 1 a 5, mientras que en la Unión Soviética era de 1 a 20 la diferencia. La diferencia de ingresos, es decir, la gente de los sectores más humildes tenía sueldos sumamente jugosos. Estaba maravilloso. Y todo en España, la abundancia era fantástica. La abundancia hacía que hubiera paz social. Todo eso se vino abajo, empezando por Lehman Brothers, después la burbuja inmobiliaria de la propia España, etcétera, etcétera. Y de eso no se ocupa la prensa. Y de eso tampoco se ocupa Clarín, por supuesto, ¿no? Ellos pintan un mundo de fantasía. Y lo grave, y acá sí me quería referir al duopolio de que hablaba ella, fíjense una cosa, a mí me parece hay una cosa que me parece sumamente grave. Mientras la República y el comercio mantuvieron un duopolio absoluto, que es un monopolio en realidad, dividido entre dos en la guita, pero ideológicamente decían exactamente lo mismo, pues salvo algunos columnistas dicen exactamente lo mismo, la misma visión del mundo, la de uno y que la del otro. Pero mientras hubo ese monopolio, nadie dijo que había monopolio. ¿Cuándo se apareció el monopolio? Cuando se trató de guita. El momento que aparece la guita, che, esto es mío, no. El momento que la plata es la que decide, ahí se dan cuenta de que hay un monopolio. Es decir, lo único que definen son intereses materiales, no hay en absoluto un interés por defender la democracia, por defender los valores democráticos, no les interesa absolutamente nada. Y eso es gravísimo, pero nadie decía nada sobre esa presencia de un monopolio absoluto en materia ideológica. Todos decían lo mismo, todo el mundo dice lo mismo, salvo la primera, mi querido Líbano, ¿no? Salvo la primera, es como una especie de isla, ¿no? Y yo hasta hoy escribía en Perú 21, parece que mis artículos, bueno, dicen que plagio, entonces me dijeron que plagio es muy divertido eso, porque es una cosa que me parece importante contar, porque me han acusado de plagio, y yo permanentemente cito mucho. ¿Saben por qué cito? Porque escribo en un diario de derecha. Y me interesa escribir en un diario de derecha. Me interesa mucho más escribir en un diario de derecha que en un diario de izquierda, porque me interesa ese público. Porque al público de izquierda le llegan personas brillantes como él, como John Wiener, como tantos otros periodistas que son brillantes y que no tienen en absoluto necesidad de mí. Pero ahí, en ese rincón de la derecha, hay montones de gente que te lee y que de repente cambia un poco de opinión, tiene otra visión del mundo, ¿no? Entonces me gustaba, pero ¿cómo así? ¿Cuál era mi técnica? La técnica mía es decir, yo las cosas que yo creía, pero buscaba afirmaciones en los sectores más o menos moderados. Entonces hay tipos en los Estados Unidos que dicen más o menos lo mismo que yo, pero son norteamericanos, che, eso ya es un certificado de buena conducta. Entonces yo citaba permanentemente, y dijo fulano de tal, puede ser Stiglitz, puede ser Krugman, puedo hablar de los grandes economistas, puedo hablar de Clark, que es uno de los tipos que fue fiscal de Reagan, es fiscal de Reagan, que es un espanto. Bueno, este tipo fue fiscal de Reagan y tiene unos artículos contra el régimen estadounidense actual, lo que está ocurriendo en Estados Unidos. Entonces cuando uno cita, tiene mucho más poder que lo diga Krugman, que lo diga este señor Clark, a que lo diga yo. Entonces yo lo digo y me refuerzo. Entonces cito, claro que cito, y cito con nombre y apellido, no soy idiota, ¿no? No puedo nunca, pero sería absurdo, me estaría perjudicando. Cito muchísimo porque necesito que la gente entienda a través de aquellos que ella ve como modelos que las cosas no están tan bien como nos cuenta la prensa. ¿Entienden? Eso es fundamental, eso es fundamental. Lo que pasa es que no les gustó a los muchachos de Perú 21 y me dieron de baja, cosa que me causó un poco de pedido consigo. Hubiesen buscado otro motivo, porque yo les decía, hoy les decía muchachos, les digo, nadie les va a creer que me dieron de baja por ¿quién le va a creer eso? Claro. No, sí, es verdad. Hizo muchas gracias. Es como parece que han comprado un aparatito, no sé cómo, no, es un aparatito que hace que pueda comparar textos, entonces se usa en las universidades, ¿no es cierto? Claro, si yo cito a la FAO
y hago 3 renglones de la FAO, el aparatito va a aparecer, pero si yo la cito y digo la FAO dice, y está entre comillas, ya deja de ser un plagio, es una cita. Es tan elemental eso, es tan elemental. Y hoy tuvimos una reunión, yo les decía esto, digo, nadie se lo va a creer, pero no fui a pelear, no tengo ganas, soy muy viejo. No, ¿tú te peleas? No, no me acuerdo. No tengo ganas de pelear realmente, porque creo que cuando uno se pelea se perjudica uno mismo, cuando uno se llena de rabia, el único perjudicado es uno. Llenarme de rabia por gente que realmente no lo merece. Pero entonces el aparatito salía que había habido. Yo me puse a leer todos los artículos, digo, se me habrá pasado, a veces no puedo. Pero no, hoy me leí 30 artículos de los últimos 30, ninguno. Es que no hago plagio, primero no tengo necesidad de hacer plagio. Y segundo, tengo necesidad de citar. Pero esto demuestra además la ligereza con la que se tratan estos asuntos y el poco respeto que tienen por la estabilidad laboral. No sé, estabilidad laboral es más o menos como si dijera una cosa que... Pues yo le contaba a mis amigos peruanos, digo, en Argentina hay paritaria. ¿Qué? Paritaria. ¿Qué son las paritarias? Las paritarias son encuentros entre los obreros y los empresarios para determinar nuevos salarios. Todos los años en Argentina hay paritarias y todos los años obreros y empresarios privados se ponen de acuerdo para establecer nuevos sueldos. Esto acá es impensable. Si te echan, tienes una indemnización. Yo ojalá me paguen el sueldo este mes. me doy por bien servido. Pero esa falta de seguridad que parece la gente es tan dramática. A mí me echaban de todas partes, así que no, yo estoy como... ¿no? Creo que el único que me gana es César Kirchner, pero me echaron de... echan un día, no es que te echen, que se corra un rumor, no, de golpe, de un día para otro, de pasar a ser un columnista, pasas a ser un desocupado. Y no te dicen nada, no te piden disculpas, no te dicen nada, chao. Si se lo dice una persona que más o menos se la puede rebuscar como yo, a pesar de la edad, está bien, yo me la rebusco. Pero cuánta gente que no tiene posibilidad de acceso a otra fuente de trabajo la dejan en la calle y les importa un pito. Y todo esto es planteado por una sociedad democrática, donde la clase media es abundantísima, ¿no? Y donde tienen... Yo no sé, la clase media peruana se la ha dado por vender cosas en la calle últimamente. Es que sí, yo no sé si se ha multiplicado en los últimos tiempos, pero es dramático. Entonces, esa falta de respeto por la estabilidad laboral me parece dramática, realmente me parece dramática. Pero creo que a partir de esta ley de medios argentinos, yo cometí un error ahora. Escribí que el éxito de la ley de medios ya se daba a nivel local, es decir, a nivel de pequeñas ciudades, donde las universidades de esas ciudades ya podían tener su medio de comunicación propio, que ya se manifestaba a nivel nacional porque se creó una entidad que hace que se intercambien los productos. Y dije, gran error, pésimo error, pésimo error, dije, y espero que a corto plazo o a mediano plazo esto se dé a nivel regional, ¿no? Porque me parece fantástico, me parece maravilloso. Imaginen esta universidad y otras universidades haciendo productos culturales serios, responsables, profundizando en la identidad, profundizando en la ciencia. Se pueden hacer cosas maravillosas y ese entusiasmo mío creo que no les gustó mucho. Esta semana publiqué 4 artículos sobre la ley de medios. Evidentemente terminé en la calle. Imagínense si por la ley de medios argentinos terminé en la calle, si me meto con la ley de medios del Perú y no les digo dónde termino. Bueno, yo lo tengo que hablar porque si no se va a hacer muy largo. Muchas gracias. Para terminar con las exposiciones, seguimos con Marisol Castañeda, licenciada en Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y especializada en Comunicación para el Desarrollo. Fue presidenta del Consejo Consultivo de Radio y Televisión de Perú entre 2005 y 2007 y es docente de la carrera de Comunicación y Publicidad de la UPC y de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como directora de la Asociación de Comunicadores Sociales Arangue. Con ustedes, Marisol Castañeda. Gracias por la invitación a la Facultad de Letras y Escuela de Comunicaciones. Es un lujo estar en este panel de homenaje al
viendo ya también lo que Zuliana iba a decir, que hemos compartido otros espacios, desde la perspectiva que se me pidió el impacto de la concentración de medios en la sociedad civil, pero no solamente concentrándome en lo que es la prensa, sino en general, ver los medios en general, ¿no? En ese sentido, primero creo recordar en el tema del contexto mediático, no solo en la prensa, sino en el campo de la radio y la televisión comercial y estatal, hoy día en el país tenemos 4.532 medios, ¿sí? Y estamos hablando de los medios legales, porque los medios sí. Digo, me parece importante los medios legales porque los ilegales, los piratas pueden ser muchos más, ¿no? De ellos, 94 son medios referidos a la radio y la televisión pública, que en nuestro caso es más una televisión estatal, ¿no? Me parece importante lo que señaló antes porque, fíjense, a nivel de la televisión comercial, en el último dato, en 2012 tenemos 74% de televisión comercial, 26% es televisión educativa y solamente el 1% es televisión comunitaria, ¿no? Eso entonces es mucho más relevante en el sentido de que no tenemos una ley de radio y televisión comercial, a diferencia de la experiencia que está comentando Guillermo. En nuestro caso, la ley de radio y televisión regula la televisión comercial y educativa en general, y la ley de radio y televisión pública está esperando hace 8 años o 9 años que tenga una ley propia, y por eso tenemos de que efectivamente nuestra televisión estatal es centralizada, ¿no? Porque lo que tiene el IRTP en el interior del país son repetidores, no tiene productoras de información, y son pocas las universidades o los gobiernos locales que tienen medios de comunicación, ¿no? O incluso en un último estudio hemos constatado que algunas televisoras locales o regionales, teniendo licencia educativa, lo que hacen es alquilar esa frecuencia para que los medios como ATV, América Televisión, Panamericana Televisión, transmitan su señal. O sea, una televisión educativa, estatal, que finalmente termina transmitiendo contenidos comerciales, ¿no? Entonces, es más preocupante lo que efectivamente la necesidad de ver este tema de manera integral. Creo que también me parece importante destacar que cuando hablamos de la concentración de medios, es cierto, la concentración de medios reduce la posibilidad de pluralidad de información, pero creo que también en el contexto peruano habría que ver que tan preocupante como la concentración de medios es la atomización de los mismos. Porque no existe lo que dice Guillermo, o sea, no existe un ente que articule, los organice en un sistema de medios, y entonces tienes en las provincias que hay muchos medios para tan poco mercado, y entonces tienes medios que tienen que su fuente de información es el gobierno local y regional, pero a la vez es su cliente también, ¿no? Y por lo tanto se producen problemas de carácter ético en términos de que tu fuente de información termina siendo aquel al que le cobras por publicidad, entonces hay un trastocamiento. Eso también creo que es parte de lo que deberíamos conversar o analizar en una perspectiva más amplia. Me parece importante destacar que el tema de los medios de comunicación no puede estar desvinculado de una concepción de desarrollo y democracia y en relación a lo público, ¿no? Cuando hablamos de democracia no nos estamos refiriendo solamente al sistema democrático, sino a una cultura democrática que tiene que ver con cómo hoy en día hay participación, deliberación, debate. Entonces la pluralidad, la restricción de la pluralidad de información reduce la calidad de la democracia también. En ese sentido los medios son importantes para garantizar una esfera pública más plural, la formación ciudadana, garantizar que haya más visibilización de actores, de temas, ¿sí? Aunque los medios digan que no, efectivamente no solamente informan, entretienen, también educan, pero no es la educación de la escuela, ¿no? Es la educación que tiene que ver con legitimar valores, enfoques, formas de entender, concebir y comprender la democracia. No determinan comportamientos, eso ya lo hemos demostrado, se ha demostrado hace mucho tiempo, pero influyen en la medida que colocan temas de agenda. Quisiera plantear que cuando estamos hablando de los medios de comunicación y cómo mejorarlos, no podemos hablar solamente de los medios mismos, ¿no? Los medios no solamente van a cambiar desde ellos mismos, también desde no solamente desde la oferta, sino también desde la demanda ciudadana, que es un poco el tema que me toca. Y en ese sentido, cuando hablamos de políticas de comunicación, políticas públicas de comunicación,
tenemos que verla en relación a cómo el Estado promueve un protagonismo ciudadano, promueve democratización de los medios, pero también cómo se mejora la relación entre los medios de comunicación y los ciudadanos, ¿no? Creo que esa triada es la que tenemos que garantizar, calificar, mejorar para efectivamente promover cambios en los medios, no los medios como fuera del sistema, sino los medios como parte del sistema democrático. Los medios, en una concepción, digamos, conservadora o una etapa anterior, creo que, o tradicional, han cumplido los roles de informar, educar y entretener, pero hoy en día tienen nuevos roles, no solamente a nivel nacional, sino en los ámbitos locales, regionales, generan opinión a partir del debate, promueven participación y vigilancia, concertan, dialogan, promueven consensos o al contrario, a veces promueven conflictos, ¿no? También colocan temas en la agenda pública, fiscalizan, pueden promover o no la inclusión y la integración. En ese contexto, entonces, es importante ver qué desafíos y rutas de cambio podemos tener, y es lo que vengo a plantear en dos sentidos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que hoy en día tenemos que resolver o por dónde la sociedad civil, digamos, encuentra desafíos? Un primer tema tiene que ver la invisibilidad de actores sociales, ¿no? Los diversos estudios en el monitoreo de medios que hace Calandria, una de las cosas que sale como tendencia general es que si nosotros viéramos el país a partir de los medios, tendríamos un país en el 40% es masculino y solamente el 3% es femenino. O un país en el que el 41% son adultos, el 2% son jóvenes, 2% tercera edad y los niños no existen. Es decir, los medios nos presentan, ¿no? No los solamente difunden, sino representan un modo de visibilizar o invisibilizar a los actores sociales. Igual sucede en el tema de los temas sociales, ¿no? El tipo de temática que aparece en los medios, que son estadísticas del 2002, 2003, 2004, y hoy en día hemos hecho lo mismo que vuelve a salir, ¿no? Porque está ausente en lo social, está más presente la clase política, ¿sí? Los quehaceres o los conflictos de los políticos, pero no las políticas públicas. Aún en procesos electorales, este por ejemplo es un gráfico del último proceso electoral, no el convocatorio, sino el anterior de elecciones. Fíjense, lo que sigue pesando es la temática delincuencial, ¿no? La temática delincuencial, los arrestos, los secuestros, los accidentes, la política en el sentido del comportamiento de los políticos, ¿no? Pero no los temas de política social, y la problemática social en época preelectoral no aparece y en el electoral sube a 8.2, en el caso de los 90 segundos. En América Noticias no aparece 0%, en el electoral sube 7.2%, igual en 24 horas, ¿no? Es decir, ni aún en los procesos electorales, que son procesos que deberían llevarnos a discutir sobre la agenda de desarrollo, las propuestas de país, los planes de gobierno, los temas sociales suben, es algo que hay que cambiar. Hay temas que sí aparecen. El tema de la violencia contra la mujer es un tema de desarrollo, es un tema social que aparece en los medios, ¿no? No hay que convencerlos para que salga. Sin embargo, aparece vinculado con un problema delincuencial, no aparece como un problema social, no aparece desde un enfoque de sus causas, sus consecuencias, ¿no? De fiscalización a los servicios, aparece meramente como homicidio. Ni siquiera se legitima, aunque es cierto que últimamente sí, como un feminicidio, ¿no? El feminicidio, a diferencia de los homicidios, refiere a un tipo de asesinato que se da en el marco de una relación de violencia que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo, ¿no? Igual podemos decir en el caso de los temas de salud sexual reproductiva, la mujer aparece como víctima, ¿sí? Los niños no aparecen, la verdad todo el tema vinculado a trata o a trabajo infantil no aparece. En la mayoría de los temas sociales, los medios, la posición del medio frente a la información es expone o informa los hechos. Poco promueve el debate público, poco fiscaliza, interpela la gestión en ese tema, ¿no? Es decir, un medio que no se compromete con los problemas, ¿no? Un medio que simplemente los refiere. Sobre el tema de calidad de información, hicimos también un análisis de la calidad de la información en términos de pluralidad de fuentes. El 72% no hay pluralidad de fuentes, es decir, casi muchas de las noticias solamente entrevistan a un especialista o a un testigo, etc. Pluralidad de opiniones, que pueden entrevistar a varios, pero todos tienen una misma tendencia, ¿no? Un mismo tipo de opinión. Contextualización de la información,
el 52%, 47% no contextualizan la información, simplemente se describe el hecho y no se relaciona con otras informaciones similares, por lo tanto no hay un análisis de la misma, ¿no? Sin embargo, ¿qué cosa es lo que le demanda a la gente, a los medios? Sí le demanda temas de salud, 25%, de educación, 20%, economía, 15%, problemas sociales. Sí hay una demanda desde los ciudadanos a los medios, ¿no? ¿Y qué base legal? O sea, frente a eso, esa es la realidad. O esos son los medios que tenemos, y eso tiene que ver no solamente con pluralidad de la información, tiene que ver con ética y calidad periodística. ¿Y qué base legal tenemos los ciudadanos y la sociedad civil que hoy en día son oportunidades? La ley de radio y televisión el próximo año, como decía Guillermo, los referentes de Argentina es muy importante como ley. Me parece que no solamente se queda en la ley, sino en el reglamento, han avanzado en otros aspectos. El Perú tuvo su primera ley de radio y televisión hace 9 años. En 2014 se cumplen 10 años de la radio y la televisión y el debate fue tan fuerte, ¿no?, que se quedó sin reglamento. Es una ley que no tiene reglamento, por tanto muchas de las cosas a veces no se pueden operativizar. La ley tuvo muchos aspectos positivos. Planteó concursos públicos, que no había antes, planteó horario familiar, no había, cláusula de conciencia, los códigos de ética, autorregulación, la ley de radiodifusión estatal y el Consejo Consultivo de Radio y Televisión. La ley de radiodifusión estatal 9 años después no existe, y la autorregulación, los códigos de ética, por ejemplo, hoy en día de los 4.500 y pico que mencioné, el 56% no tienen código de ética y no pasa nada, ¿no? El 21% sí han presentado un código de ética y el 23% lo que han hecho es decir, me acojo al código de ética del ministerio. Es una plantilla que aparece en su página web. Entonces, esto es importante porque sí le plantea retos a la sociedad civil. Los medios no pueden cambiar solamente de los medios, también desde nosotros necesitamos iniciar un movimiento, ¿no?, un movimiento de derecho a la información de calidad, de derecho a una comunicación, una sociedad civil vigilante que conciba que también la comunicación es un derecho y parte de un ejercicio de ciudadanía. En el cumplimiento del código de ética es interesante que, si bien los códigos de ética, recuerdan, la autorregulación nació a partir de todo lo que ha sido en la época de Fujimori el uso de los informativos y de los medios subordinados a intereses de la clase política y la corrupción, los códigos de ética nacieron en respuesta a los informativos, ¿no? Sin embargo, en la práctica, el cumplimiento del código de ética ha sido en el campo del entretenimiento. Instituciones como Valores Humanos, instituciones como Lulú, ¿no?, han logrado fallos a su favor, denunciando, por ejemplo, la discriminación en los programas de humor, como el Negro Mama o la Paisana Jacinta, han logrado cambios en la programación y creo que son lecciones para poder incorporarlas como parte de los retos que hoy tiene la sociedad civil, ¿no? Solamente, ya para terminar, y aludiendo a lo que dijo Guillermo, es citar no es plagiar, ¿no? Efectivamente. Además, porque hay personas que dicen las cosas mejor que nosotros, ¿no es cierto? Entonces es que hay que traerlas a colación. Y una de las cosas que me parece, destaco dos de las conclusiones que tenía preparadas, porque ya me dijeron que estoy en el tiempo, es destacar que la competitividad comunicacional en nuestro país no pasa por el rédito, ¿no?, sino por la creatividad y el uso de los recursos comunicativos. Y creo que es una de las cosas que más limitan la ética y la calidad informativa. Y dice Javier Darío Restrepo, la mediocridad empieza cuando la creatividad periodística termina, ¿no? Creo que es efectivamente uno de los retos para nuestros medios de comunicación. Y decía también Capuchinski, para ser buenos periodistas hay que ser buena persona. Porque la ética periodística no tiene que ver con lo bueno y lo malo, ¿no? Eso es la moral. La moral tiene que ver con lo bueno y lo malo. La ética tiene que ver con la búsqueda de la excelencia, con lo bueno y lo mejor. Y en ese sentido, la calidad de la información, la pluralidad, la contextualización, el mejorar el tratamiento mismo de la información, visibilizar temas y actores sociales que hoy ya están instruidos, pasa por pensar, revalorar la opinión del público como ciudadano y no solamente como consumidor. Para cerrar, creo que temas como el de concentración de medios no se van a resolver si no se ve en un sentido más amplio de la necesidad de una política de comunicación que diseñe un sistema de medios y que evite lo que tenemos hoy día en nuestro país, ¿no? Una ley de radio y televisión comercial por aquí, una ley de radio y difusión estatal por allá, la radio y la televisión por cable que no la regula nadie, el tema de
¿cómo se llama este tema? De la televisión digital, ¿no? Que tampoco tiene una ley especial, es decir, diversos modos de trabajo en los medios que no tienen un sistema, principios comunes que los articulen. Y creo que esos son hoy día retos también de la sociedad civil. Muchas gracias. Dentro del marco del evento, entonces ahora haremos una pregunta para los ponentes, pero antes de eso haremos una pequeña síntesis de lo que se ha dicho hasta ahora. Sí, dime. Lo que queda evidenciado que se trata de un problema que se ha en el aceptado como auditorio de problema, San en Marcos. tanto ha sido un problema Facultad de económico, Letras, un problema Facultad de mercado. Letras. Y sin embargo se ha dejado de lado Un evento para su Lébano. situación como principal problema. Este ha saltado como problema cuando un grupo económico que controla un grupo de medios, en el caso de la República, como lo señalaba la señorita Lainez, no ha dado a conocer su disconformidad. Y entonces el problema se plantea no en el escenario, no como un problema económico. Como un problema económico, sin embargo, se ha dejado de lado no un problema de derecho a la información como realmente como una violación de aquel derecho, ¿no? Ya. También se ha mencionado acá lo referido al problema o a la realidad que generan los medios, ¿no? Es decir, los medios tienen tal poder de crear y recrear la realidad que, por supuesto, aquel que disiente, ¿no? Simplemente dejado de lado, ¿no? Eso pasa con columnistas y otros periodistas, ¿no? Tal como lo menciona el señor Yacosa, y también he mencionado también eso en la exposición de la señorita Castañeda, ¿no? Que también ha hecho una descripción del reparto del mercado político en nuestro país y la forma como se abordan también las noticias y cómo se priorizan algunos temas por sobre otros, dejando de lado los medios de comunicación su rol educativo e informativo, ¿no? Que además está contemplado en la Constitución. ¿No? Lo que un poco también habría que poner en cuestión en este caso es en realidad el negocio de los medios, ¿no? El negocio de los medios, porque y eso lo dijo también Rafael Correa en la entrevista que le dio al periodista Saldaña, ¿no? Acerca de lo peligroso que resulta ser no tener un medio, tener un medio como negocio, ¿no? Puede ser polémico, por supuesto, pero plantea el tema y lo aborda directamente, ¿no? Sabemos ya los problemas que pueden tener este tipo de cosas. Muy bien, después de dicho esto, ¿hay algunas preguntas del auditorio? Levanten la mano. Vamos a preguntar las preguntas para que luego puedan resolver los ponentes. ¿No habría preguntas? En general quisiera saber, pregunta en general para todos, ¿cuáles son los pasos que como ciudadanos podemos, que no somos periodistas o ciudadanos comunes, qué pasos podemos tomar para mejorar nuestros medios de comunicación? Y una segunda pregunta es para Guillermo, ¿cómo lo podemos seguir y qué planes tiene para un futuro inmediato para sus seguidores, sus lectores? Esa es la más fácil de contestar. Mira, Flaco, te voy a decir la verdad. Cada vez que hago proyectos me va para la mierda. Jamás he logrado hacer un papel. Siempre lo mismo. Ahí está. No, yo lo que le digo, no sé si a ustedes les pasa, pues es una confabulación del destino contra mí. Pero cada vez que hago un plan, es exactamente al revés. Entonces digo que las cosas pasen. Porque hay que hacer un plan, en serio, te lo juro, hago un plan y dice, hacer esto y esto. Me sale aquello y aquello. No puedo ver más, me dice. Es así, es. Entonces como que yo estoy un poco vencido y me parece muy divertido. De todas maneras, sigo escribiendo en Facebook. Y tengo programa de radio en Radio Capital. Todas las noches de 9 a 11. 96.7 FM. Ahí me pueden escuchar. Hay unas mosquitas acá que no saben que me volví loco. Ustedes no las ven, yo sí las veo. Pero es eso, te agradezco la voluntad de seguirme, pero sí de seguir escribiendo porque es una práctica escribir, para mí es muy, muy importante, ¿no? Una de las formas de mantenerse relativamente jóvenes trabajando con el cerebro. Eso no puedo dejar de hacer, ¿no?
Pero en Facebook voy a estar seguramente, ¿no? Me voy a poder explayar más y todo eso. No, voy a extrañar a Mariatti y lo que va a hacer. Al che. Muy breve. Creo que efectivamente una de las cosas que decía, la oferta no solamente se va a cambiar de los medios, la oferta también se cambia de la demanda, ¿no? Y una cosa que tenemos que nosotros como ciudadanos sincerar es, uno hace los estudios de opinión sobre cuál sería la programación ideal de un medio. La gente dice que sea cultural, que tenga entretenimiento, ¿no? Que esté dirigido a niños, todo lo ideal, ¿no? Sin embargo, a la hora que uno ve el rating de algunos programas, no sé cómo se salió toda esta gente, ¿no? Pero efectivamente tienen seguidores. Y es cierto, a nivel más de consumo, que la oferta también conforma la demanda. Y esa es una de las cosas que uno tiene que trabajar a nivel ya desde la academia o de nuevas propuestas, porque tienes por un lado que sí, cuando comparan la gente, los públicos que tienen acceso al cable y que no tienen acceso al cable, la gente que tiene acceso al cable tiene más posibilidad de comparar, y en esa comparación más posibilidad de elegir, ¿no? Entonces creo que esa es una cosa, la democracia del cable es buena en ese sentido, ¿no? O la piratería que es en ese sentido, porque te permite ver que otra televisión, otra radio es posible, ¿ya? Esa es una cosa. Pero lo segundo, ya en términos más prácticos, yo les recomendaría a todos visitar la página web de Concord TV, que es www.concordtv.gov.p. Ahí hay un capítulo referido, una pestaña referida a ética, los códigos de ética, y están los formularios que los ciudadanos podemos llevar a cabo. Está el formulario. Si un ciudadano se siente que el programa de entretenimiento o el noticiero, ¿no? Afecta nuestra dignidad, formación, etc., podemos reclamar al medio, ¿no? Y el medio tiene la obligación de responder a ese reclamo, a esa queja. En el caso de los que forman parte de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, tienen la instancia propiamente de cada medio, porque Frecuencia Latina, que es el más quejado, tiene en este momento como 30 quejas. Frecuencia Latina, la Asociación de Radio y Televisión tiene el comité de quejas y soluciones, luego está el tribunal, y si alguno de esos no te respondiera, ya se va al ministerio, ¿no? Si acaban la amonestación que ha tenido Frecuencia Latina ha sido 74.000 soles por el especial del humor, que después de un año el Undúa acaba de ganar. Y también es un caso que es bueno difundirlo, ¿no? La primera amonestación que recibió Frecuencia Latina del Ministerio fue precisamente porque no le respondió a un ciudadano. Se dejó, el ciudadano mandó la carta, no le respondieron, entonces fue a la segunda instancia, no le respondieron, y a la tercera instancia se fue al Ministerio. Y recibió una amonestación y una multa, no por el contenido de la queja, que en realidad fue desestimado, sino por no responderle, ¿no? Porque es un procedimiento, tiene una cantidad de días. Cosas como esas no se saben y no las utilizamos. Entonces la ley no va a cambiar los medios, pero la ley sí le permite que los ciudadanos podamos exigir, ¿no? Y eso es lo que tenemos que conocer más, difundirlo y practicar. Bueno, algo breve, ¿no? Yo creo que lo más importante de espacios como estos y de todos los que podamos ir generando es intentar hacer que la gente se compre el pleito. O sea, la otra vez lo decíamos, cuando nos reunimos hace 2 meses había como la gente se había agarrado el pleito porque un niño había sido secuestrado en un taxi, todo el mundo hablaba de esto, ¿no? Y decíamos, todo el mundo, este pleito se lo ha comprado, pero el de la concentración mediática no, porque es como si sintieran que no les afectara, ¿no? Entonces yo creo que el gran reto de todos, no solo de quienes estamos en el gremio, en medios de comunicación, sino de la sociedad en su conjunto, lo primero es que el tema no salga de la agenda pública. Yo creo que hay que apretar por todos lados para que se siga hablando de este tema, porque esta es una sociedad con memoria corta, ¿no? Ahora que el tema estrella es el López Meneses, poca gente se acuerda de Urtecho, ¿no? Y el tema de Urtecho no está resuelto. Entonces,
es una sociedad cortoplacista y hay que intentar que en ese se olvida, este tema no se diluya y salga de la agenda pública, y hay que seguir hablando del tema y hay que seguir hablando incluso entre periodistas con los colegas. Cuando Guillermo decía cuál era la diferencia entre un grupo y otro, yo recordaba a Beto Driansen que en el anterior panel decía, bueno, pero la diferencia entre el grupo, la República y el Comercio es como comparar la Coca-Cola con la Pepsi-Cola, ¿no? Entonces decir es un poco... Pero al final, yo creo que el gran reto desde todo lo que hacemos, coincido plenamente con Marisol que la demanda también puede, que las cosas no se cambian solo desde los medios, que la demanda y el ciudadano de medios como tal puede hacer presión, pero yo creo que lo primero es que tenemos que ayudar desde donde estamos a que entiendan que estos son temas que le afectan. Y que este tema de estos dos grupos mediáticos no es solo un tema que nos preocupa a los periodistas o a los estudiantes de comunicación, sino que lo que se está afectando es un derecho inherente, que es el derecho a estar informado, ¿no? Y yo creo que la gente tiene que reconocer que puede elegir lo que quiera, pero tiene que elegir entre una pluralidad real, y no puede haber una pluralidad real si hay un grupo que maneja el 80% de un mercado editorial. Así que yo a lo que les llamaría es que insistamos con el tema, que el tema no se nos quede en un panel o en la conversación de salón, que sigamos, que intentemos desde lo poco que podemos hacer a que la gente tome conciencia que este es un tema que le toca y que este tema no desaparezca de la agenda pública y que podamos lograr que la gente finalmente se compre el pleito entendiendo que esta operación comercial que afecta a derechos, le afecta en un derecho fundamental que es el derecho a estar informado. Sí, hemos